If you have a Bible with you, Si tiene su Biblia, I ask that you turn with me to Genesis chapter 19. Génesis capítulo 19. If you don't have a Bible, worry not. Si no tienes tu Biblia, no te preocupes. We're going to be displaying the biblical verses on the big screen above. Van a proyectar como siempre. And I'm going to be reading verses 12 through 17 and then 24 through 26. Estamos en Génesis 19, comenzando en versículo 12 a 17 y después de 24 en adelante. And scripture reading reads this way. La palabra dice así. Then the man said to Lot, "Have you anyone else here, sons-in-law, sons, daughters, or anyone you have in the city? Bring them out of this place. For we are about to destroy this place, because the outcry against its people has become great before the Lord, and the Lord has sent us to destroy it." So Lot went out and said to his sons-in-law who were to marry his daughters, "Up, get out of this place, for the Lord is about to destroy the city." But he seemed to his sons-in-law to be jesting. When morning dawned, the angels urged Lot again, saying, "Get up, take your wife and your 2 daughters who are here, or else you will be consumed in the punishment of the city." But he lingered. So the man seized him and his wife and his daughters by the hand, the Lord being merciful to him. And they brought him out and left him outside the city. When they had brought them outside, they said, "Flee for your life. Do not look back or step anywhere in the plain. Flee to the hills, or else you will be consumed." Verses 24 to 26. Then the Lord rained on Sodom and Gomorrah sulfur and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the cities and what grew on the ground. Here's the key part of. But Lot's wife, behind him, looked back, and she became a pillar of salt. Amén. Voy a leerlo comenzando en versículo 12. Dice, y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló con sus yernos y los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Y después en versículo 24, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura
con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Y esto es el versículo clave, 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Amen. How many can say amen? ¿Cuántos pueden decir amén? Now, before I begin, there is something I want you to tell the person seated next to you when I give the indication. Y antes de comenzar, voy a darles una asignación. Hay algo que yo quisiera que se diga a la persona que está a su par. You're going to say it in Spanish. Ustedes lo van a decir en español. Él va a decirlo, yo traduzco, ustedes en español. And it's this: Es así. God is not finished with you yet. Dios no ha terminado contigo todavía. So keep looking ahead. Entonces, sigue mirando para adelante. God is not finished with you yet. Dios no ha terminado contigo todavía. So keep looking ahead. Sigue mirando para adelante. If you remember nothing else from today's sermon, but I know you're going to remember much. Si te acuerdas de cualquier otra cosa de este sermón, Remember those words. acuérdate de estas palabras. That is the central message El today. mensaje que Dios me ha dado en el día de hoy. And I have titled it, Keep Looking Ahead. Sigue mirando para adelante, es el título. Para adelante. I'm going to begin this way. Quisiera comenzar así. I don't know if you've noticed that the last 2 times I have preached here, No sé si se han fijado que en las últimas veces que yo predico aquí, I have preached on the stories of the Bible. he predicado de las historias, las narrativas de la Biblia, eventos. The last time I preached, I spoke about the woman with the issue of ¿Se blood. acuerdan que hablamos el año pasado de la mujer con el flujo de sangre, no? And we learned that the great faith displayed by Veronica was even more remarkable and admirable than we have imagined. Y vimos como la fe de Verónica, ¿te acuerdas cómo la nombramos, no? Verónica, esa fe de ella aún más lindo de lo que habíamos esperado. The time before that, I preached about Naaman, the army general who had contracted leprosy and was healed by the prophet Elijah. Antes de eso hablamos de Naamán, un general de un país fuera, extranjero que Israel, que fue sanado de su lepra. And that Sunday, we learned that there is much about the perseverance Naaman displayed in pursuing his healing that we should admire. Y en ese día aprendimos mucho de la perseverancia de Naamán que debemos admirar y imitar. Today, I'm going to speak about the story of Lot's wife. Hoy yo quisiera hablar de la historia de la esposa de Lot. I don't know if you see a pattern here, No sé si se fija que hay un patrón que estamos hablando. but basically, in all 3 cases, I have preached on a biblical story. En todos estos casos estoy hablando de historias de la Biblia. And this speaks to something that has occurred in me more recently. Y esto indica algo que Dios está haciendo dentro de mí en estos años. In the last 2 or 3 years, I have become thoroughly fascinated with the stories of the Bible. En estos años el Señor me tenía fascinado con las historias de la palabra de Dios. And I have spent a good deal of time studying them, hoping to arrive at a better understanding of their meaning in and for our time. Y he invertido mucho tiempo, horas y horas, escudriñando para descubrir el mensaje que Dios tiene para nosotros en estas historias. Now, I must confess that a motivation for my doing this has been the realization that we today find difficulty coming to a deeper understanding of these Y stories. yo creo que lo que me motiva es que yo creo que hay más, que muchas veces hay mensajes que nosotros no nos damos cuenta que están ahí escondidos en la palabra de Dios. Some of their nuances are lost on us. Algunos de los significados, los detalles
no vemos estas cosas. And muchas we veces. miss out on some of their important details. Y a veces hay detalles y mensajes importantes que nosotros no vemos en estas historias. And as a result, we fail to understand them properly and to comprehend what they could mean for us today. Y por esto dejamos de entender el significado de lo que Dios quisiera decirnos hoy en día de su palabra. And it is quite understandable that this happens to us. Y esto tiene sentido porque es complicado a veces. The truth is that these are stories that were told and written down a very long time ago. Hay que recordar que esas historias fueron escritas hace muchos años atrás. Many thousands of years ago, in fact. Miles de años atrás en algunos casos. And they were told and written down in a cultural context very different from our Y own. fueron escritas estas historias en un contexto muy diferente al nuestro, And in a different language from our en own. otro lenguaje, And in a different region of the world. otra parte del mundo. So it's no wonder then that we encounter difficulty understanding their fuller meaning. Así que tiene sentido que a veces nos cuesta entender el significado dentro de la historia. When you stop to think about it, sometimes we have a hard enough time understanding and relating to things that occurred more recently. Muchas veces nos cuesta entender historias que han pasado hace poco. Little details of life from just a generation ago could be lost on us. Detallitos de la vida de una generación atrás puede ser tan diferente para nosotros que nosotros no entendemos. I'll give you an example. Un ejemplo. Recently, in one of my classes at the university where I teach, I tried to make an analogy for my students. Yo estoy enseñando en la universidad y yo buscando usar una ilustración para los alumnos de mi clase. I tried to use some examples from television shows that I remember seeing and that were popular in the 1990s. Yo hice referencia a programas que a mí me gustaban en los años 90. So I made a reference to television shows like Seinfeld, Chistes de Seinfeld, Friends, and Frasier. Amigos, Friends, todos esos películas, esos programas de los 90, ¿no? And I thought it was a pretty brilliant idea and illustration. Y yo pensando, ay, qué buena ilustración, a ellos les va a gustar eso. But then the look on the faces of my students told me otherwise. Pero la mirada en las caras de mis alumnos me dijo otra cosa. All I saw looking back at me were blank stares. Solo vi delante de mí unas miradas en blanco. Almost as if saying, Professor Valentin, I don't get it. Como si estuviera diciéndome, profesor Valentín, no tiene nada de sentido esto para mí. Of course they didn't. Claro que no. You see, I had failed to take into account that these graduate Yo students, dejé de pensar que tomar en cuenta que estos alumnos que son mostly graduados between the ages of 22 and entre 27, 22 y 27 años, had not grown up watching Seinfeld, Friends, or Frasier. no crecieron viendo Seinfeld, ni Friends, ni el otro programa. Frasier. That was Very before my good. time. No, just kidding. No, you're not going to get away with that one. This is a generation that relates more to shows maybe like Game of Thrones, Esta generación tal vez está mirando programas de Netflix, algo, qué sé yo, Game of Mad Thrones, Men, Mad Men, Hombres Orange is the New Enojados, Black, The Naranja Walking y Dead, Negro. etc., etc., etc. You get it. Todos esos programas. I got to get them to watch some TV. ese tipo tiene que mirar la televisión más. So my attempt at a teaching moment using examples from the 90s was lost. on them. Utilizar ejemplos de los años 90 no tenía sentido para ellos, ¿no? Even though we're only talking about 15, 20 years ago. Estamos hablando 15, 20 años, no es nada. Another example would be talking to our teenagers about our experience with things like rotary telephones connected to house Otro walls. ejemplo, hablando con los teenagers, los adolescentes, de nuestra experiencia con los teléfonos que se pega a la pared, que tú las mueves así para hacer una llamada, ¿no? De otro siglo parece. Or cassette tapes. Un Remember those? casete que se mete para escuchar la música. Or typewriters. O máquinas de escribir. The reaction you might get is,
What? La reacción del joven es que, ¿de qué me estás hablando? What are you talking ¿De about? qué se trata eso? And my point is that it is sometimes hard enough to relate to the details of life that were experienced just 15, 20 years ago. Lo que quisiera decir es que es difícil a veces entender ejemplos de una generación atrás. So imagine what it's like trying to understand the stories of the Bible. Imagínate entender las historias de la Biblia. Cuesta a This veces. is not easy. No es fácil. It is why we need to get into the habit not only of reading the Bible, Por eso tenemos que estar en el hábito de no solamente leer la palabra, but reading it slowly, pero escudriñar con pausadamente, attentively, con atención, and I like to say with the eyes, ears, and heart of a curious student. con los ojos, oídos y corazón de un lector curioso y abierto. Well, here today I want to delve deep into the central message of the biblical story of Lot's wife. Y hoy yo quisiera profundizarnos en esta historia de la esposa de Lot. But before doing so, I want to offer 3 interpretive keys that will prove helpful in understanding the story. Antes de hacerlo, quisiera repasar 3 puntos, principios de interpretación que nos pueden ayudar a entender esta historia o cualquier historia. In the first place, Primero, it is important to note that the biblical stories almost always contain a moral. es importante saber que toda historia de la Biblia tiene un moral, un mensaje. What I mean En is la that they historia. usually contain a lesson they are trying to communicate. Una lección, una enseñanza en la narración, en la historia. They are trying to make a point. Quiere hacer un punto. And we need to try and focus on finding the moral of the story in order to understand the teaching it is trying to Y impart. tenemos que buscar, Señor, ¿cuál es tu mensaje principal en esta historia? ¿Cuál es el moral, la lección de la historia que tú quieres que yo reciba? I say this because sometimes we spend a lot of time debating details and questions about the stories that miss the point. Algunos teólogos pueden perder mucho tiempo en los detalles y perder el mensaje que Dios quiere dar a la persona. To give you an example, Un ejemplo. I Googled, and yes, that's a verb now, Googled, Yo hice un googlejo, no sé, googlear, googleaba. we'll take it. I have no idea. I Googled the biblical story of Lot's wife to see what people were saying about it. Hice esto de la historia de Lot en la computadora, en el internet. And I noticed that many people were going back and forth debating the way in which God could have turned Lot's wife into a Y pillar yo of salt. encontré todo un debate de teólogos argumentando de cómo se puede trasladar una mujer a una estatua de sal y mucho debate que no They tenía. were asking questions like, how could this have happened? ¿Cómo se puede pasar? Mucha duda, esa cosa. Is it true or false? ¿Verdad o falso? How is it possible that a woman could be turned into a pillar of salt? ¿Cómo podría ser posible que la química de eso? And what proof exists for it? ¿Y qué prueba hay? And whether we find them interesting or not, I want to emphasize that these questions miss the point entirely. Toda esa pregunta se pierde lo que Dios está haciendo a través de este evento histórico. And they distract us from focusing on the central teaching of the story. Y se pierde el mensaje de la historia. The biblical stories are oftentimes parabolic narratives expressing truths that are much more than ordinary Es facts. que estas historias dan también un mensaje universal para toda la humanidad que va mucho más allá que la historia misma. So the questions we should be asking are what inspired this telling of the Así que stories? tenemos que buscar el mensaje que inspira por el Espíritu Santo los eventos narrados. What is the moral of the ¿Qué story? es el mensaje, la lección, el moral de la historia? What is it trying to say? ¿Qué quisiera decirnos? What is it teaching me? ¿Qué me está enseñando? And how can I put it into practice in my ¿Cómo life? yo puedo poner en práctica lo que Dios quiere decirme? And this brings me to the second interpretive Esto theme. me lleva al principio segundo de cómo interpretar una historia. Biblical stories often leave a little room for different interpretations and different applications across time. Muchas veces la historia bíblica
deja espacio para que el Espíritu Santo la aplique en maneras diferentes, en situaciones diferentes de la vida. One way they do this is by not providing all the details we may want. A veces no da todos los detalles que tal vez quisiéramos. They also leave some things inconclusive. Dejan algunas cosas ahí sin decirlas. And the reason they do this is because they want us to become participants in their interpretation. Para que seamos participantes de la interpretación de buscar el significado de la historia. And finally, a third interpretive key Número 3. is that some of the biblical stories in the Old Testament Algunas de las historias del Antiguo Testamento were national stories that were told and retold across many generations. que eran historias nacionales para el pueblo de Israel que se decía generación tras generación. They were originally told and then written down by the leaders of the Israelite people. Eran historias habladas por los líderes del pueblo. And often they were told during crucial moments in the life of the community. A veces fueron narrados por patriarcas del pueblo en momentos claves cuando la gente tenía que And they escucharlas. were told and eventually written down in the hope that their message and teaching would spread widely across the masses. Y después, bajo el Espíritu Santo, fueron escritos para que el mensaje no se pierda para los siglos de los siglos hasta llegar a It nosotros. was through the telling of stories that the leaders of the people would get their message across. Fue contar estas historias para dar el mensaje de los líderes al pueblo. We must remember that in these times there was no Facebook, No existía el Facebook, no Twitter, no existía Twitter, no WhatsApp, no WhatsApp, no emails, no text correo messaging, electrónico, texteos, no ni nada smartphones, así, no ningún radio, teléfono, no iPhone, TV, radio, televisión, no Boston Globe, nada del periódico todavía existe. New York Times. Okay, Yeah, they New still York do. They Times, still yeah. do. Okay, New York Times. So the way you made sure to reach the masses Para with an important alcanzar message a la gente y las generaciones, was through the telling of stories. contar la historia de lo que Dios había hecho. A good example of this in our times could be found in the stories told by grandfathers in our En families. nuestra época, ¿cómo se transmiten mensajes en familias? No sé si te has fijado las historias contadas por los abuelos. If you think about it, many of our grandfathers were or are good storytellers. Tal vez habrá algún abuelito en tu vida que es experto en contar las historias. In fact, often when they want to give you an advice Cuando quisiera dar consejos or to teach you o something, enseñarte algo, or if they want to give you un regaño, o quieren hacer eso, un regaño, they do it through a story. lo hacen usando una historia. I still remember well my grandfather from my father's Yo me side. acuerdo de mi abuelo del lado He de mi was papá. very good at this. Allá en Puerto Rico, él era experto en eso. My parents would take me and my brother and my sister to Puerto Rico every other summer for a month. Íbamos a la isla cada verano a pasar un mes en Puerto Rico. They did this not only to have us visit with family, No solamente para conocer a la familia, but also to make sure that we remain familiar with our culture, asegurar que no perdamos la cultura, el lenguaje, todo with lo our demás. Spanish language, Esto es nuestro Spanglish. que with se our elabora heritage. Para nuestro legado, ¿no? I still thank them for this Yo till this day. estoy bien agradecido por esto. Todavía hoy. But my grandfather was very famous for his stories. Mi abuelo famoso por sus historias. And I recall that every time my grandfather wanted to give me some advice or un regaño, Yo recuerdo en cualquier momento que mi abuelo quisiera darme algún consejo, algún regaño, he would do so through a story. lo hacía a través de historias. And usually when something like this, Pasó así. he would say, hijo, ven acá. Eso mismo, ¿verdad? And you just knew what was coming Tú ya next. sabías que te venía, ¿no? And I must admit that I used to hate it back then. Tengo que confesar que yo odiaba escuchar. Because I esto. knew that this was going to take like 30, 40 minutes. Yo sabía que me iba a costar 30, 40 minutos, toda una hora, Longer than this sermon, probably. más que este sermón.
So I would roll my eyes Yo allí como que, and I would think inside of me, y pensando dentro de mí, oh Lord, here goes an hour of my ay life. Dios mío, ya se me va una hora de mi vida. But I wouldn't say anything out Pero loud. yo no le dije nada, claro. Oh, no, no, para no. nada. Mama didn't raise no dummy. Es que mi mamá no me crió tonto, ¿no? The Yo thing sé. was that abuelo didn't only have a gift for storytelling. Es que mi abuelo no solamente tenía don de contar He historias, also had a gift for using la también correa. tenía el don de correa. So I would just shut up, Así que yo me callar la sit boca, next to him, sentarme al ladito, and listen to his advice, escuchar su all consejo, told through a long story. todo a través de historias. But I will say this. Yo les digo esto. I remembered most of the advice and teachings abuelo offered me Después de todos los años, yo me acuerdo de los consejos que él me daba, because they came with a story. que fueron empacados en historias. And today I want to disclose the moral of one of the stories of the Old Testament. Y por eso estamos hablando del moral, el mensaje de esta historia. Because I think it has a very important teaching for us on this June 17 of 2018. Porque lo que sucedió estos miles años atrás nos aplica a nosotros junio 17, el año que estamos. 2018. 2018. I am referring here to the story of Lot and Lot's wife, Claro que estamos hablando de la historia de Lot y la esposa de Lot, which is actually part of a larger story of the destruction of Sodom and Gomorrah. que es parte de un evento más grande que tomó lugar tocando la historia de Gomorra y Sodoma, esas ciudades. Now listen to this story. Escuchen eso. The story goes that one day God sent 3 angels to deliver a message to Un Abraham. día Dios envió los 3 ángeles a dar un mensaje. The message wasn't a pleasant El one. mensaje no era nada bueno. It was that destruction was coming to befall the cities of Sodom and Gomorrah Advertencia que ya venía destrucción sobre las ciudades de Sodoma y due to the Gomorra great evil and wickedness that was prevailing in them. por causa del pecado y la maldad en esos lugares. In our churches, we have made a big deal of the sexual transgressions that appear in the narrative. Muchas veces hoy en día hacemos y prestamos mucha atención al pecado sexual que tomaba lugar en Sodoma y Gomorra. These have gotten a lot of attention through the years. Y a través de los años They have gotten a lot of attention. recibió mucha atención el pecado sexual. But it should be que tomaba clear lugar. that this wasn't the only kind of offense taking place in Sodom and Gomorrah. Pero tenemos que reconocer que eso no era el único pecado de esa región, de In esas fact, ciudades. if we read Genesis 18 and 19 carefully, Si leemos con cuidado Génesis 18 y 19, we will notice that the biggest violation God held against the people in these cities was their inhospitality. vamos a ver que el pecado principal de esa región era el pecado de la inhospitalidad, de no tratar bien a la gente. There you go. Strangers, visitors, migrants, and residents Extraños, viajeros, inmigrantes, were being treated badly and without respect or courtesy. fueron tratados con odio y sin respeto, abusivamente. In biblical times and in the ancient Near East, the practice of hospitality was considered one of the highest virtues one could Y hay que practice. reconocer que en el Medio Oriente, en esa época, la hospitalidad era una virtud principal de cualquier ser humano. We should keep in mind that taking care of the traveler, the poor, and the needy Que cuidar al viajero, la persona pobre, la persona necesitada. in the midst of a hostile desert environment could mean the difference between life and death. De hacer eso en medio de un ambiente desértico, de ese ambiente podría ser la diferencia entre la vida o la muerte. So hospitality was a serious business. Hospitalidad era una cosa seria. And it was something God valued highly. Algo que era importante en el corazón But the de people of Dios. Sodom and Gomorrah were famous for their Pero el inhospitality, pueblo de Sodoma y Gomorra eran famosas por su inhospitalidad, for their cruelty, for their coldness, su crueldad contra la gente, for their lack of care and grace. por su descuido y gracia por la gente que viajaba.
The picture one should have in mind here is of a place that was unfriendly, Tenemos que visualizar una ciudad que era muy poco amable, que rechazaba a la gente, vulgar, vulgar, crime infested, lleno de crimen y violencia, lawless, sin ley, out of control, fuera de control, and dangerous. peligroso. Because of this, there was much suffering going on in Sodom and Gomorrah. Y por eso había mucho sufrimiento en Sodoma y Gomorra. And this suffering worried God. Y esto tocó el corazón It de worried Dios. him to the point that God felt it would be best if these cities didn't exist. Dios se inquietaba tanto que decidió que el mundo sería mejor sin estas ciudades en él. So he sends 3 angels down to Abraham to tell him that Sodom and Gomorrah were going to be destroyed. Por eso envía a los 3 ángeles ahí para darles la advertencia que Sodoma y Gomorra iban a ser destruidas. Now I imagine that this news was unpleasant on its own. Me imagino que estas noticias fueron malas para comenzar ahí con la gente. But what made it worse for Abraham was that he had beloved family members living in those cities. Pero aún peor para Abraham, que recibió la visita de los ángeles, era que él tenía seres queridos en estas ciudades. In particular, his nephew Lot, who lived there with his family. Su sobrino Lot vivió ahí con su familia. Now, the scriptures don't say this, La Biblia no habla de eso en detalle, but I imagine that Abraham not only interceded for the sparing of these cities, que yo me imagino que Abraham intercedió no solamente para las ciudades ser salvas como ciudades, but also for the salvation of his nephew Lot and his family. pero también rogaba por la salvación de su sobrino Lot y sus familias. And I believe the prayer was answered because in chapter 19 of Y Genesis, yo creo que Dios escuchó y contestó. we are told that 2 angels appeared to Lot in the city of Sodom. Porque sabemos que después de las oraciones de Abraham, los ángeles fueron a Sodoma para visitar And a they Lot. proceeded to tell Lot that destruction was coming to Sodom and Gomorrah, Y hablaron con Lot diciéndole que destrucción venía. and that he should gather up his family and leave as soon as Él possible. tenía que buscar su familia y irse, largarse lo más antes posible. Scripture says that Lot spoke with his sons-in-law first, Dice la palabra que Lot habló con sus yernos primero, out of consideration for his daughters. por consideración de sus hijas. But a little more time passed. Pero tiempo pasó. They refused to believe him. Ellos no querían escuchar. And as the time of destruction drew nearer, El tiempo se acercaba. Lot was still hesitating. Y Lot también Todavía estaba estaba aguantándose. vacilando, deteniéndose él mismo. So the 2 angels appeared to Lot again and urged him, saying, Así que los ángeles volvieron a Lot diciéndole, and this now is Ben's Revised Standard Version. disculpe. Ben's Revised Standard Version is Ahí what they're yo going to doy get. mi versión de lo que los ángeles And le the angel dijeron. most likely said, El ángel le dice, get up, dude. mira, levántate, hombre. Get up, dude. Mira, hombre. Take your wife and Ya, your 2 daughters saca la esposa, las and hijas. flee the city. Lárguese de aquí. Something like that. Sí. And I find it interesting that the scriptures say that because Lot continued to hesitate, Pero dice la palabra que Lot seguía esperando, deteniéndose. the angels took matters into their Los own ángeles hands. ya tomaron la situación en mano ellos, directo. So they grabbed Lot's wife and their 2 daughters by the hand and took them outside the La city. palabra dice que agarraron a Lot, a la esposa, a las hijas de la mano, cada uno de ellos, y los sacó a la fuerza de la ciudad. And they urged them to flee to the Y mountains. después les dijo, mira, sálganse a las montañas, huyan a las montañas. And Lot asked that they permit him to go to a town named Y Zoar. Lot pidió permiso de ir a un pueblo que se llama Zoar, que estaba ahí cerca. And here is where things get really Y interesting. de ahí se pone la cosa aún más interesante. And this brings me to the part of the story that I want to Y nos highlight. lleva a la parte que yo quisiera destacar.
Because the key figure in my sermon is Lot's wife. Porque la figura clave que quisiéramos reflexionar es la esposa de Lot. Our biblical story goes on to say that before they let Lot and Lot's family go, La historia dice que antes de que ellos soltaron de Lot y su familia, the angels instructed the family not to stop anywhere and not to look back. los ángeles le dieron instrucciones claras, que no se detuvieran ni mirar para atrás. And the reason God instructed the angels to tell this to the Y family, Dios les dio los ángeles instrucciones de hablar con la familia así, the reason for this was because God wanted to spare them the agony of seeing the devastation of the cities. porque quería que ellos no tuvieran que sufrir el dolor, agonía de ver la destrucción de God las wanted to ciudades. spare them the agony of seeing the devastation of the place they had called home. Dios quería que no tuvieran que sufrir la agonía de ver sus casas destruidas. But Lot's wife disobeyed the mandate. I'm sorry. But Lot's wife disobeyed the Pero mandate. la esposa de Lot desobedeció esa instrucción clara. And as they were walking through the hills away from the Y city, caminando ahí, saliendo por las colinas, ahí saliendo de la ciudad, she looked back and became a pillar ella of salt. miró para atrás y se volvió estatua de sal. Now, through the years, there has been much speculation as to why Lot's wife disobeyed the ordinance of the angels and looked back. Y a través de los años se ha hablado mucho de por qué la esposa de Lot desobedeció. ¿Por qué lo hizo? The truth is that the scriptures don't say why. La verdad es que la Biblia no nos dice el por qué. Remember what I said ¿Se earlier? acuerdan de lo que yo hablé antes? That sometimes the biblical stories don't give us all the A details. veces la historia bíblica deja abiertas ciertos And they leave detalles some things y inconclusive dejan ciertas cosas sin conclusión, sin explicación, in order to leave room for interpretation. para que nosotros tuviéramos que interpretar y analizar. Now, el the asunto. most common interpretation that has been given to this Y muchos de los comentaristas que han escrito de eso has been that the reason why Lot's wife looked back is because she was tainted by the sinfulness of Sodom. La mayoría dicen que la razón por la cual la esposa de Lot volvió atrás para mirar atrás era porque ella estaba ya dañada moralmente por la ética mala de Sodoma. And she had become so accustomed to it that she desired it and didn't want it to leave it Se behind. acostumbraba tanto al pecado de Sodoma que no quería dejar la ciudad. She not only loved Sodom, but also what occurred in it and what it represented. No solamente amaba a Sodoma, sino amaba ella estar en Sodoma y vivir el estilo de vida. And this de is certainly ella. Y possible. es muy posible que But we eso fue cannot parte. discount some other Pero hay otras possibilities. posibilidades también. I will note that a number of rabbinic texts from the 8th, 9th, and 13th centuries Interesante ver que algunos textos de los rabinos de los siglos 8, 9 y 13 focus on the story of Lot's wife. se enfocan mucho en esta historia de la esposa de Lot. The story also appears prominently in the writings of some of the early church fathers. También esta historia figura prominentemente en muchas de las escrituras de los padres de la iglesia ahí después de los apóstoles. Like Clement of Rome in the 1st century Clement de Roma, and Irenaeus in the 2nd century. otro de Ireneo que estaba en el segundo siglo después. And these writings open up other avenues of interpretation. Ellos abren otras posibles interpretaciones. For instance, they point out that she may have felt anguish for the two sons-in-laws that she left behind. Ellos dicen que tal vez ella se sintió angustia por los yernos que fueron dejados atrás. And she no doubt would have felt bad for the suffering this would cause her daughters. Tal vez sintió dolor por el sufrimiento de sus hijas. She also likely had friends and neighbors that she knew and hung out with that were going to die in that destruction. Posiblemente tenía amigas y vecinos que iban a morir en la destrucción. She also had established a home and a routine in that place. Ella ya tenía su casa, su hogar, su rutina en ese lugar. And no matter how bad a place may be, we always develop attachment to the places in which we live. Aunque fuera un lugar malo, se forma un apego al lugar donde uno vive, ¿no? So there may have been different reasons why she looked back. Muchas razones que tal vez la motivaron a mirar para atrás.
Whatever the reason may have been that led her to look back, Tal vez una razón, Whatever la the reason, whatever lo the que reason. sea la motivación, I think we can conclude that Lot's wife committed a fatal mistake. lo que es obvio es que ella hizo un error fatal que le The costó la vida. mistake, my dear brothers and El sisters, error que ella cometió was basically this. era esto. She allowed her past to define her. Ella dejó que su pasado la definiera. And because of this, Y por eso she closed the doors on a new future ella that cerró God la desired puerta for a her. un futuro que Dios tenía preparado para ella. Her attachment to the past did not allow her to move forward. Su apego al pasado no la permitió a volverse para ver su futuro. The force of her past experience paralyzed her in the present. Las experiencias del pasado la paralizaron en el presente. And it did not permit her to live into the future No permitieron que ella siguiera adelante a un that nuevo God had futuro for her. que Dios había preparado para ella. She probably thought that her life was over, Tal vez pensó que ya se acabó la vida. or that it was going to be worse than O before. que tal vez el futuro iba a ser peor que su vida anterior. She en may Sodoma. have been worried by the uncertainty that awaited her. Tal vez estaba preocupada por The uncertainty, por like la incertidumbre. incertidumbre de lo que qué es que le esperaba, ¿no? She may have been frightened by the thought of having to start over again. Tal vez le daba temor la idea de tener que comenzar de nuevo desde cero. She may have been concerned about how God was going to provide for her and her family in this new and unknown place. Tal vez tenía preocupación porque cómo Dios nos va a proveer nuestras necesidades en un lugar nuevo donde estamos comenzando desde cero. The past was something she knew. El pasado era algo conocido, The future was unknown. pero el futuro incierto. So she decided to look back Así que ella decidió mirar para atrás. instead of continuing to look En forward. lugar de seguir mirando para adelante. But what a fatal and preventable mistake Pero this qué was. error más fatal y prevenible fue. No You era see, necesario. you see what Lot's wife needed to remind herself Lo que la esposa de Lot tenía que recordar was that God had not finished with her. es que Dios no había terminado con ella todavía. God wasn't done with her. Ya Dios no había terminado su obra en su vida. So she needed to continue to look ahead. Así que ella tomó la cosa en las propias manos. She needed to look ahead. Ella tenía que mirar para adelante God was not abandoning her on those hills. y saber que Dios no la iba a abandonar ahí So en she esas needed to look colinas. ahead. Ella tenía que mirar para adelante. God had grabbed her and her family by the hand and Di- took them outside the Si city. Dios los había agarrado de la mano y ahí los había sacado tan personalmente de So she needed to peligro, look ahead. tenía que mirar para adelante. God had provided for her and her family back in Sodom Dios buscó a su familia en Sodoma and had provided for them in y los Sodom. había provisto todo lo que necesitaba. So antes. she needed to look Ella ahead. tiene que mirar para adelante. God had not shown signs of failing her or her family. Dios nunca la había fallado antes. So she needed to look ahead in faith. Tenía que mirar para adelante por la fe. Just keep looking ahead. Seguir mirando para adelante. That's what she needed to do. Ella tenía que hacerlo. I'm just warming up. Adelante, hermano. Tú eres pentecostal en los huesos. Adelante. And Sam knows about that. What Lot's wife needed to believe Que ella tenía que creer was that the same God who was opening up a safe way for her and her family, que el mismo Dios que abrió el camino, the same God who sent angels to alert her, el mismo Dios que envió ángeles para dar la advertencia y salvarla. the same God who took them by the El hand mismo Dios que los había tomado de la mano and escorted them outside of the y city. los había sacado de la ciudad en persona. That
that same God Ese was more than mismo capable, Dios estaba con ellos en el futuro, not only of providing for them, no solamente proveyendo sus necesidades, but even perhaps of blessing them with a more pero tal prosperous vez future. bendiciéndolos más allá de lo que podían imaginar antes. What Lot's wife needed to do was to make room in her heart and mind La esposa de Lot tenía que hacer espacio en su mente y su corazón for the possibility that the life in front of her para aceptar la posibilidad de que la vida por delante could be more important than the life behind podría her. ser más importante que la vida por detrás. And that's the moral to the story, Ese my es good el people. moral de la historia, es el mensaje para nosotros. The hermanos. moral of the story is that we shouldn't let the past define No us. dejes que el pasado te defina. We should remain fluid, Seguir ahí flexible, mobile, así móvil, ágil, agile, and open to a future that God may be desiring for abierto a us. un nuevo futuro que Dios estará preparando para ti. Even if or when it looks uncertain. Aun cuando no parece algo cierto, cuando el futuro no es claro, especialmente entonces. Sometimes we need to leave a little room for the possibility that the life God has ahead of us Tenemos que hacer espacio para creer que la vida por delante, por Dios, is going to be better and greater than the one va a behind ser us. mejor y más grande que la vida que dejamos atrás. The story of Lot's wife is a warning to us La historia de la esposa de Lot es una advertencia para nosotros of the dangers of becoming del stagnant, peligro de estancarse, inert, de quedar fijo así sin moverse and complacent. y así conforme. It is also a warning of the Es dangers una advertencia de los peligros of letting the past and our attachments que el pasado y nuestros apegamientos al pasado carry too much weight in our lives. así nos encadena y nos limitarnos. In the case of Lot's wife, it was an over-attachment to a place that kept her stuck in place. El pecado de la esposa de Lot es un sobreapego a un lugar que la mantuvo en un lugar que Dios no quería para ella. And this sort of thing could be happening in our lives Esto too. podría pasar a cualquier de nosotros, hermanos. Over-attachment to things, places, and people could sometimes be problematic. Sobreapego a personas, a lugares, al pasado podría ser un problema. It could be limiting. Podría limitarnos. But in our cases and in our lives, Pero en nuestras vidas it could be other things keeping us from experiencing growth. podría ser otras cosas que nos quiten de seguir adelante. In some cases, it could be the past traumas of life that hold us captive in Podría place. ser un trauma de la vida pasada que nos tiene paralizado hoy en día. Now, no doubt the traumas of life leave a lasting mark. Y no hay duda de que los traumas de la vida dejan una marca que dura. Que And dura. they could be very difficult to get Y over. son duros, es difícil vencer esos traumas que hemos sufrido. But we must try, Pero tenemos try que hacer el esfuerzo to minimize their power and their de damage. minimizar el poder que ellos tengan sobre el presente. And we must find ways to look Y buscar ahead. manera de levantar los ojos y mirar para adelante. Perhaps you can tell yourself, Tal vez te puedes decir, God is not finished with me Dios yet. no ha terminado conmigo So keep todavía. looking ahead. Sigo mirando para adelante. Now, in other cases, it could be a physical condition or an emotional En condition, otros casos podría ser una condición fisiológica o emocional, like a depression or an anxiety depresión, ansiedad, that afflicts us, que nos aflige, that makes us miserable, que nos hace miserables, and that holds us captive in place, que nos tiene estancados, y not allowing atrapados, us to contemplate the possibility of better, brighter days no ahead. permitiendo que podamos visualizar una mejor vida. When it comes to depression, Cuando trata de depresión, I know how debilitating and agonizing those can be. yo sé lo fuerte y debilitante que podría ser. I try not to make things personal, Yo no hablo mucho de mis cosas, but I'm going to do so today. pero siento hacerlo con ustedes hoy.
I struggled with one of these myself 9 years ago, Yo luchaba con uno de estos hace 9 años atrás. and it was bad. Y fue malo. That was a very dark Fue moment in my un life, tiempo muy oscuro en mi vida. and I didn't know if I would come out of Y it. yo no sabía en el momento si podía salir de esa oscuridad. But after a struggle of about a year and a Pero half, después de un tiempo, una lucha de como un año y medio, I broke free from its chains, yo, and so can yo you. pude soltarme de estas cadenas de la depresión. Whether it is an illness, O sea, una enfermedad, an injury, una herida, or un an problema emotional física, condition you're una struggling with. condición emocional en tu vida, you can tell yourself, tú te puedes decir, this illness, esta enfermedad, this injury, esta herida, this condition esta condición doesn't define me. no me define. I am more than this illness. Yo soy más que mi diagnosis. I am more Yo- than this Yo injury. soy más que esa herida. I am more than this Yo soy condition. más que la condición en que me encuentro. And you can remind yourself, Y podemos recordarnos, God hasn't finished with me yet. Dios no ha terminado conmigo todavía. Keep No, looking Dios no forward. ha terminado contigo todavía. In some cases, it could be a struggle with an addiction Podría ser una lucha con alguna adicción, or a history of substance una abuse. historia de abusar alcohol o algo así. And you may try and try and try again to break free from y it, luchas y luchas y luchas por romper las adicciones. only to fall back into it Y again. hay recaídas. And you may have experienced freedom from the bondage of substance for a while, Y tal vez has saboreado un poquito de la libertad de esa adicción a veces. only to relapse more Pero recently. después recaídas otra vez. And you may be feeling helpless. Y a veces se siente con pocas fuerzas. You may be feeling like you're turning into a pillar of salt. Te sientes que tú también te estás volviendo una estatua de sal. como Being ella. consumed in place. Siendo consumido en tu lugar estancado. To you I say, Para ti yo te digo, nothing is impossible. no hay nada imposible para nuestro Dios, hermano. While you are alive, there is always the possibility of moving ahead. Mientras hay vida, hay esperanza. Of moving from one place to another. Tú puedes mover de un lugar para otro en el Of Señor. moving from a place of captivity, De salir de la cautividad y ataduras. confinement, Y así ataduras. and constraint Y así estar to a atado. place of freedom and Entrar liberation. en la libertad en el Espíritu Santo. Siempre hay posibilidad de eso. And you too can remind yourself, Y hay que recordarse, God hasn't finished with me Dios yet. no ha terminado contigo. Keep looking ahead. Sigue mirando para adelante, para adelante. Stick with me just a few more minutes. Vamos a tomar unos momentos más, les pido. I promise it'll be worth it. Yo prometo, ya vamos aterrizando. Somebody said I so. love it. Somebody said so. ¿Qué haría tu papá? Now, Otra hora más. right. Now, this may sound odd to many of you, Esto podría ser raro para muchos de ustedes. but sometimes our own notions of spirituality Pero a veces aún nuestros conceptos de Can ser hold us espiritual captive. nos puede impedir and not allow us to enjoy the fullness of life that God desires y for no us. dejan que nosotros disfrutemos de la vida plena que Dios tiene para nosotros. Sometimes we hold ourselves to such high and ultimately impossible standards of morality Muchas veces tenemos estándares tan altos de ser perfeccionismo en la vida that moral all we do is set ourselves up to live lives captive to feelings of guilt and que worthlessness. siempre nos sentimos como fracasos y culpables que ay yo no estoy malo. We think that to find God's favor and to be saved, we have to be perfect. Pensamos que para tener el amor y favor de Dios tenemos que ser perfectos. We think that we have to be perfectly holy 24 hours a day and 7 days a week. Pensamos que tenemos que ser perfectos 24/7. Good luck with that. Buena suerte con eso.
We think that to find God's favor and to be saved, we have to be holier than the angels in heaven, but here on earth. Pensamos que para tener el favor de Dios que tenemos que ser más santos que los mismos ángeles en los And cielos. sometimes we see everything through the lenses of sin. Y miramos a nosotros mismos por el enfoque, el And lente del pecado. everything is bad. Todo es malo And everything is going to hell y todo va para or abajo about to go to hell. o ya al punto de ir para abajo. Everything is doom Todo es triste and tainted by darkness. y todo hay tinieblas en nuestra mirada. And we de la imagine vida. God in the heavens with a magnifying glass. Imaginamos a Dios ahí en los cielos con un luma, Eso mismo. I looked it up and everything. And ready to pounce at us at any moment. Está ahí mirando los detalles de tu pecado, listo, pap. And all we do with castigarte. this mentality is that we set ourselves up for moral and spiritual Con paralysis. esta mentalidad nos tenemos ahí listo para fracaso y sentirnos como malos. And we deny ourselves the opportunity to see and experience the beauty of God's world. Nos privamos a nosotros mismos de la oportunidad de disfrutar la vida con Dios, la gracia de Dios que llena todo To alrededor. enjoy the beauty of God's creation. Disfrutar la belleza de la creación de Dios. To experience God's grace and compassion. Experimentar su misericordia y su gracia en la And we vida. deny ourselves the opportunity of rejoicing in Jesus' declaration. Y nos privamos de la oportunidad de disfrutar el amor de Jesús en la vida. His declaration La declaración de Jesús that en la he vida. has come so that we may have life Él ha venido para que tuviéramos vida have it in y para que abundance. la tengamos en abundancia. I have come, Yo he Jesus venido, says, dice Jesús, so that you may live life to the para que fullest. puedas vivir la vida plenamente. We're almost there. We're almost Ya, there. ya, casi. And let me tell you this. Una cosa más. While we're on this subject, Cuando estamos en este tema, if Lot had to be morally and spiritually perfect, si pensamos que Lot tenía que ser perfecto para ser salvo de la he destrucción, would not have passed that él test. no hubiera pasado la prueba, hermanos. He would have been doomed. Él hubiera muerto con los de Sodoma. If you look at chapters 13 and 19 of Si Genesis, tú miras en el capítulo 13 y 19 del you will Génesis, discover many questionable traits tú connected verás with Lot. mucho comportamiento cuestionable de Lot. No From era, his materialistic mindset era materialista, to his greed for land tenía avaricia por el terreno, to his disputes with Abraham pleitos con su tío to Abraham. his hesitation in moving from Sodom Cuando vacilaba que él no quería salir de Sodoma. to his drunken foolishness Yes. narrated at the end of chapter 19. Después leemos de una borrachera fea que él pasó. Lot was far from a perfect Él specimen no of era holiness and nada morality. perfecto. What saved Lot was his trust in Lo God, que salvó a Lot era su confianza en Dios. his faith in God, Que él tuvo fe en Dios. his willingness to make room in his life for God, Que él estaba dispuesto a hacer espacio en la vida para Dios. his willingness to follow God wherever God led him. Dispuesto a seguir a Dios cuando Dios lo And it sacó. didn't hurt too Y no hizo daño. that he had an uncle interceding for Él him, tuvo un buen tío orando por él. Abraham. Abraham mismo. But perfection wasn't his, Pero la perfección no era de él. and neither can it be ours. Tampoco tenemos nosotros que ser perfectos. So if you are struggling under the disappointment of being morally and spiritually imperfect, Si estás en la lucha y te sientes mal por haber fallado en algo, just remind yourself that God doesn't expect perfection from you. recuerda que Dios no espera la perfección de nosotros. As Billy Graham used to always say at the end of his messages, Como Billy Graham siempre decía al final de sus mensajes, come as you are. ven tal como estás. Come to God as you are in all of your Ven a Dios imperfections. con todas tus And imperfecciones. allow yourself the chance to experience God's grace and salvation Y déjate experimentar y vivir la gracia y misericordia de Dios en as tu it is vida. provided to us in and through Jesus Que Christ. Dios ha provisto una nueva oportunidad en Cristo, en la cruz, en la sangre. Now it is Father's Day, Es el Día de los Padres.
So you know I had to end with something special Tengo for que our terminar dads. con algo para los papás. At least I hope it's special. Así que espero que sea de bendición. Here it goes. Ahí vamos. Sometimes we men cede to the weird and faulty expectations of certain cultural customs. Muchas veces nosotros como los hombres tenemos expectativas falsas que heredamos de nuestro ambiente cultural. And we can prevent ourselves from progressing in our relationships with our spouses, children, and families. Nos podemos limitar de no entrar en mejor experiencia de vida en nuestras relaciones con la esposa, los hijos y con Dios mismo. For example, this notion that men shouldn't cry, Por ejemplo, los hombres no lloran. this notion that men should always be strong and not show any sign of weakness in idea difficult times. que los hombres tienen que siempre ser fuertes y nunca mostrar debilidad en nada. What a bunch of baloney. Que eso no es nada. That's not a correcto. curse word. Sí, no es So you can baloney. say it. Es como una carne que no sabe bien. Ay, no sé. Esto es falso. I just don't know. I don't have anything. I'm sorry. And unfortunately, this baloney can lead to damaging Pero effects. esa mentira nos puede complicar la vida. All this leads to is to lack of tenderness. Esto hace que nosotros no tengamos la ternura que Dios quiere que tengamos como hombres. To repress feelings. A reprimir los sentimientos. To emotional immaturity. Así a no madurarnos. And to emocionalmente. unrealistic expectations. Ya tenemos expectativas que no son realistas para la vida. And this could get in the way of our being able to develop healthy, Puede impedir que tengamos healthy, sanidad, salud, saludable, salud, sympathetic, and supportive y relationships. tener relaciones saludables y mutuas. But fathers, we can do better than this. Padres, nosotros podemos hacer mejor, ¿no? Let me tell you, Yo les digo, there is nothing more beautiful and more attractive no hay nada más lindo than a man who is in touch with his que un tender hombre side. que está ya en contacto con su ternura emocional. Can I hear an amen? Hombres, puede serlo. Can I hear an amen? Diga amén. In a similar way, Y así en una manera parecida. there are cultural stereotypes that try to suggest that taking care of the children, Estereotipas que sugieren que cuidar los niños that changing o diapers, cambiar pañales that giving a baby its o bottle, dar la leche al bebé en la botella, that helping around the ayudar en la house, casa, that these sorts of things are a woman's que todo job. eso es trabajo de mujer. This way of thinking about gender roles is problematic and Esa manera de unjust pensar en los papeles de hombre y mujer es un problema y injusto y también. injusto. Men have historically been seen as being providers and not nourishers. Los hombres se han visto como los que proveen, pero no los que nutren y cuidan. But this mentality is very limiting. Pero esto los limita, Why can't it be both? porque no puede ser ambas cosas. Just as women can be nourishers and providers, Como mujeres pueden proveer y también men can be nutrir, providers and el hombre nourishers. puede proveer y cuidar y nutrir. So let's get with it, fathers. Let's Hombre- get with it. Los padres pueden hacer Let's get with it. todo eso. Ya So vamos. as you can see, there are many things that can turn us into a pillar of So, salt. hay muchas cosas que nos pueden hacer volver una estatua de There sal. are many things that can hold us in place. Muchas cosas que nos pueden estancar. There are many things that may not allow us to witness the better tomorrow God has for us. Tantas cosas que hacen que nosotros no podamos ver todo lo que There Dios are tiene many preparado para things that can nosotros. seize us and rob us of the opportunity to live into a future. Tantas cosas que nos roban de la oportunidad de entrar en el futuro que Dios tiene para Don't nosotros. let what happened to Lot's No. wife happen No to you. dejes que suceda contigo lo que pasó con la esposa de Lot. Don't look back. No mires para atrás. Don't get stuck in place. No te estanques en un lugar. Look forward. Mira para adelante. 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 So I want to take this moment to ask you to reflect on your life. Yo quiero tomar ese momento para pedir que reflexiones sobre tu propia vida. Examine it. Examínate. Examine your situation. Examina tu situación. What is threatening to turn you into a pillar of salt? ¿Qué puede hacer que a ti te volviera estatua de sal? What
is threatening to hold you in place? ¿Qué te está agarrando y manteniéndote ahí estancado en tu lugar? What is threatening not to allow you to see the future God holds for ¿Qué you? te está impidiendo que pudieras ver el futuro que Dios ha diseñado para Whatever ti? it is, Lo que sea, you can choose not to look back puedes escoger no mirar para atrás and to keep looking forward. y seguir mirando para adelante. You can remind yourself that God hasn't Te finished with puedes you yet. recordar que Dios no ha terminado contigo So keep looking todavía. ahead. Sigue para adelante, mirando para atrás, para adelante. I don't always make an altar call when I preach. Quisiera hacer No, I don't yo always no make siempre make an hago altar una call. llamada, un llamado cuando yo predico, no siempre. But I want to extend one today. Pero quiero hacerlo hoy. I'm going to ask the whole congregation Voy a to pedir que stand up. toda la congregación se ponga de pie. But I am going to ask those who are struggling with something in their lives Voy a pedir que si hay algunos que están luchando con algo en la vida, I'm going to ask that you have the courage to come forward to the front of this voy a altar. pedir que tengan el valor, la valentía de acercarse aquí al frente. If you're struggling with an illness, Si estás luchando con alguna enfermedad, if you're struggling with an emotional condition, if you're struggling with an emotional condition, si estás luchando con una relación que te está impidiendo, if you're struggling with an addiction, adicciones tal vez, if you're struggling with some internal turmoil, tal vez una lucha interior que tienes, anger, or hurt, ira, enojo, I'm going to ask that you put these things in God's que hands. vengas y que entregues esas cosas a las manos de Dios. And as you make your way to this front, Y acercándose aquí al frente, I want your movement up to this front to be symbolic. yo quiero que el movimiento físico de adelantarse aquí al frente sea un movimiento simbólico, profético. Every step you take coming up to the Cada front paso que tomas para adelante is going to represent a move away from the possibility of becoming a pillar of salt. representa un paso más, dejando atrás la posibilidad de volverse una estatua de sal And taking a step y forward tomar un paso para adelante, into God's future for you. entrando en el futuro que Dios preparó para ti. So I'm going to ask Greg to lead us in a prayer of deliverance. Yo voy a orar, él me está pidiendo orar por una oración de liberación. I'm going to ask Greg to lead us in that Yo voy prayer a of pedir que deliverance. Gregory ore, But I'm also going to ask at this moment the associate pero también pastors pido como un acto profético que los pastores asociados también vengan aquí al frente. and other leaders of the church too. Y cualquier otro líder diácono tal vez que venga aquí al frente. I want them to come forward. Some of you on the left and some on the right. Algunos aquí a la izquierda, otros a la derecha. Un acto profético de oración. And I am going to ask them to simply extend the hand out to the people. Y yo les pido que ellos extiendan la mano proféticamente sobre ustedes aquí en el altar. Your extended hands out towards the people Esas manos extendidas hacia la gente. will symbolize the hands of the angels who came to the rescue of Lot. Simboliza las manos de los ángeles que vinieron con sus manos a agarrar a Lot y And a we su will end familia. with this prayer of intercession. Y terminamos con esta oración de liberación. Remembering this, Recordando eso, God isn't finished with you yet. Dios no ha terminado contigo todavía. So keep looking ahead. Sigue mirando para adelante. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Padre, por la valentía de los hermanos tomando estos pasos para adelante. Y yo te doy gracias, Señor, que no importa las acusaciones del diablo, Señor, el pasado es pasado. He aquí, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Señor, tú estás haciendo una nueva cosa en tu pueblo, Señor. Lo mejor está por venir.
Lo mejor está por venir, hermana. Lo mejor está por venir, hermano. Dios ha cancelado el pasado y está creando un nuevo futuro para ti. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que todo desánimo, toda falta de esperanza se vaya en el nombre de Jesús, Señor. Que tengamos esperanza en ti, Señor. Que tú tienes pensamientos de bien para nosotros, para darnos el futuro que esperamos, Señor, como personas, como familias, como matrimonios. Yo te doy gracias, Señor, que no solamente un alma, sino también un matrimonio puede nacer de nuevo. No solamente una persona, sino toda una familia puede nacer de nuevo. Todo un hogar, Señor. Si algunos han perdido todo, se sienten que ya no hay más vida, que sepan que tú no has terminado con ellos, que tú tienes nuevas cosas preparadas para ellos. Un nuevo cántico, un nuevo sueño, una nueva visión. Te pido por personas cansadas, que sepan que los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Levantarán alas como las águilas, Señor. Correrán y no se fatigarán, Señor, porque tú, Señor, estás dando nuevas energías en el día de hoy. Señor, gracias. Como congregación miramos para adelante, Señor. Los mejores días de León de Judá están por venir en el nombre de Jesús. El avivamiento que tú has preparado está en el porvenir. No miramos atrás, Señor. No nos estancamos. Miramos para adelante, para tu futuro, para las nuevas cosas que tú tienes entre nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, séllalo proféticamente, Señor. Te pedimos que toda esta oración sea sellada en el nombre de Jesús.